Para la realización de nuestro proyecto utilizaremos una planchuela de 0.5 a 1 milímetro de espesor. Esta planchuela puede ser de aluminio, de cobre, galvanizada y debe de tener un ancho mínimo de 1 centímetro hasta llegar a 3 centímetros. Necesitaremos de esta planchuela aproximadamente 147.1 centímetros y en ella vamos a realizar unas medidas para formar nuestro elemento que será capaz de trabajar en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Entonces, vamos a buscar, luego de tú haber cortado la planchuela de 1471 milímetros, 147.1 centímetros, realizaremos las siguientes medidas. Iniciaremos en uno de los extremos y vamos a marcar 6.1 centímetros. Observa. Aproximadamente 6 centímetros. Ahí está. Acá utilizaré otra herramienta para que no se borre la línea y realizaré ese trazo. A partir de esa línea marcaré a continuación otra línea que deberá de tener 64.4 centímetros de longitud. Ok, ahí la tengo. Entonces voy desplazando mi planchuela y marco 64.4 centímetros. Ok, muy bien. Aquí en esa línea tomo la escuadra, la coloco de esta forma y ahí voy a trazar nuevamente. Bien. Observa la línea que he trazado. Ahora vuelvo y marco 66.1 centímetros, 61 milímetros. Desde esa línea, ok, aquí la tengo. Y ahí vuelvo y uso la escuadra que tengo y trazo. Ok, fíjate la separación que queda. Ahí quedan dos líneas. Ahora vuelvo y marco los 64.4 centímetros a partir de la última línea. Sostengo y vuelvo y marco. Ahí está. Y aquí donde he concluido, trazo. Y listo. Fíjate. Ok, aquí en los puntos más cortos vamos a buscar el centro para hacer agujero. Para encontrar el centro, simplemente coloca la escuadra diagonalmente sobre los vértices y traza líneas. Entonces esto te va a definir cuál es el centro. Te traslada a estas dos líneas que tenemos aquí y realiza la misma operación. Ya tenemos la segunda línea y nos
vamos aquí y aquí simplemente es buscar el centro también. Entonces este va a quedar más desplazado. Ok. Aquí voy a buscar la diferencia de 61. Ok. Por aquí iría ese agujero. Este es para agarrar el cinturón. Tomaremos nuestra planchuela y donde hicimos las líneas de trazo, centro a centro, marcamos aquí y perforamos. Ok, voy a hacer unos pequeños doblez acá. Entonces me coloco de esta forma. Aquí, mira. Sostengo firme y hago esto. Entonces ese doblez va a quedarte ahí, mira. Ahí. Un pequeño doblez solamente, donde hiciste la línea. Te puede mover al otro lado y ya sabes. Sostiene firme. Y haz un pequeño doblez. Lo realiza del lado opuesto. Buscamos el otro lado y aquí vamos a hacer lo mismo. Bien, buscaremos un tornillo provisionalmente con tuerca y arandela preferiblemente. Lo voy a introducir por acá, por este agujero. Voy a tomar uno de los extremos, cualquiera, y lo voy a traer de esta forma, mira, y lo voy a introducir en el agujero que hicimos. Observa, vuelvo y traigo la otra punta y lo introduzco en el agujero que hicimos. Y aquí voy a colocar la tuerca. Excelente. Y si tú observas, no ha quedado una forma definida de una antena. ¿Qué sucede? Que esta forma debemos de darle forma circular. Entonces aquí podemos utilizar un utensilio para ir dándole la forma que lleva nuestro elemento. ¿Qué te parece? Ok, aquí tengo un envase que tiene, fíjate, 208 milímetros. Ese es el diámetro correcto que yo debo de obtener con esta pieza. Entonces,
Fíjate, ese es el diámetro que deberá de tener nuestro envase. Entonces, aquí se trata de nosotros ir dándole la forma hasta obtener esa circunferencia que tú puedes apreciar ahí. Ok, bien. Tenemos ya la primera pieza casi formada, utilizando ese recipiente y manualmente, fíjate, voy moldeando y verificando dónde debo de ir haciendo la curva para que obtener. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Está viendo de qué forma nosotros podemos hacer las cosas bien hechas? En nuestra primera etapa del proyecto vamos a realizar la antena simple, sin instalarle el reflector. Esta antena tendrá una ganancia de 6 dBi. Para hacer la instalación del elemento voy a utilizar en este caso un tubo PVC de 1 pulgada de presión con una buena pared, debido a que esta antena tiene un peso considerable relacionado a una antena sencilla, nuestro dípolo. Y vamos a hacer una ranura en nuestro tubo para colocar el elemento. El diseño de esta antena yo lo tengo y desde aquí a este punto debe de haber una separación de 2 centímetros. Aquí está. Por eso ubicamos el tornillo, nos sirve de guía y ajustamos para que la separación de la antena sea de 2 centímetros. Entonces ubico una cara plana y fíjate, la idea es trazar acá por donde ingresa aquí, aquí. Ok, esos son los puntos que han quedado centrados, fíjate. Y aquí voy a hacer una ranura para cruzar los elementos y que queden incrustados directamente en el tubo. Esta ranura tú la puedes realizar de diferentes formas. Por medio de una hoja de cegueta, realiza este corte con calma, no te desesperes, hazlo con mucha calma, o lo puedes utilizar con una tijera de corte. La longitud que debe de tener serán en este caso 3 centímetros más. Si le coloco un tapón debería de profundizarlo por lo menos 4 centímetros. Voy a trazarlo 4 centímetros para que toda la línea quede en pareja. Entonces 4 centímetros es por acá. Entonces yo debo de ir y te voy a mostrar cómo va a quedar. Aquí tengo mi tubo PVC de 1 pulgada. Ya hice la ranura en 20 milímetros de separación, 2 centímetros, con una longitud hacia atrás de 4 centímetros. Entonces ahora es nosotros colocar de esta forma nuestro tubo e ingresarlo en la ranura que tenemos
centrar y remover el tornillo para poder llevar hasta el fondo nuestro elemento. Podemos retirar un poquito y aquí simplemente es sacar la tuerca que tiene aquí y luego retirar el tornillo. ¿Qué te parece? Lo vamos a llevar hasta el fondo para que no quede muy en la orilla, hasta la ranura que nosotros hicimos de los 4 centímetros. Ok, muy bien. Aquí solamente es alinear ya nuestro elemento y de esa forma queda la antena formada. Fíjate. ¿Qué te parece? ¿Tiene alguna pregunta que hacer? Dime si te está gustando este proyecto que estamos realizando aquí en tu canal JM Actualidades. Ahora los pasos que siguen son más sencillos. Es hacer la conexión por medio del tornillo de nuestros elementos. Esta antena trabaja en 75 ohm, por lo que vamos a hacer la conexión directa a través de un cable coaxial. Aquí tenemos ya la antena, fíjate cómo queda. Instalamos los tornillos provisionales. Vamos a preparar un cable coaxial para poder hacer internamente la conexión de los elementos. Esta antena trabaja así, fíjate, cuando tú la coloques, esta antena te va a trabajar de forma vertical. Entonces debemos de hacer un pequeño agujero por uno de estos puntos. Vamos a hacer el agujero por acá para sacar el cable y hacer la conexión. No os recomiendo por la parte de adelante, sino hacer una perforación aquí, sacar el agujero y por medio de tornillos con tuerca más corto, este lo voy a cortar, hacer la conexión de los dípolos. Ahí lo cortamos un poco porque si no va a chocar con el otro. Entonces preparo el cable coaxial primero, el agujero y finalmente colocaré el tornillo o los tornillos.
Acá sí nuestro proyecto está listo. Ahí está la conexión de la antena. Aquí en la parte de atrás provisionalmente vamos a colocar un tapón de 1 pulgada más una reducción para poder hacer la instalación de la antena en la zona externa. Esta antena la puede, si así de esa forma, también la podría instalar en el interior de tu hogar. Entonces, tenemos todo listo. Aquí sería recomendable colocar un tapón PVC de 1 pulgada o en su defecto hacer una adaptación con otro adaptador. Entonces, tengo un tapón PVC acá en la mano de 1 pulgada para ubicarlo en este punto. Aquí solamente hacemos presión y lo instalamos. Muy bien, amigo, y de esta forma hemos concluido de construir nuestra potente antena para ver todos los canales disponibles que se encuentren en nuestro país. Una antena para la frecuencia UHF que va desde los 400 hasta los 700 MHz. Con ella podremos disfrutar de la televisión gratis. Ahora solo nos queda realizar la prueba de esta antena en nuestro televisor. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, puedes suscribirte que es totalmente gratis y así recibirá desde que tengamos un contenido nuevo estos proyectos que llevamos en tu canal JM Actualidades. Vámonos con la prueba. Así queda instalada nuestra antena. La estoy instalando actualmente a 10 metros de altura desde el suelo. Si tú vives cerca de la ciudad, la puedes ubicar próximo a una ventana y esta antena va a recibir toda la frecuencia o canales disponibles. Una antena potente de aproximadamente 7 dBi de ganancia. Bien, mi gente, hice la instalación previa donde conecté el cable coaxial que procede del techo, ¿recuerda? Hasta el televisor. Vamos a ubicar la cámara en un punto fijo. Ok, aquí. Vamos a dar un zoom. Y me esperan un momento para conectar el micrófono. Para yo adaptar el micrófono y que esto pueda tener la mejor captura posible. Ahí está bien. Ahí yo creo que la pantalla está nítida. Me permiten un minuto. Voy a conectar el micrófono para tener un mejor audio. Ok. Espero que se escuche bien ahí. Ya el micrófono está conectado. Ok. Sí, ahora se escucha mucho mejor. Vamos a encender. Bien, fíjate cómo podemos apreciar los canales en esta TV. Veo que se torna muy blanca la sombra. No define muy bien. Vamos a ver, un momento. Los colores no los veo muy bien definidos. Ok, ahí se ve mucho mejor. Ok, perfecto. Nítido. Ok, vamos a cambiar. Quiero conocer tu impresión sobre esta antena que hemos creado. Quería compartir este proyecto con ustedes para que ustedes vean que sí podemos hacer antenas que ofrezcan buenos resultados. Y eso es lo que estamos logrando aquí en tu canal JM Actualidades.
Fíjense la calidad de esa antena y la potencia de esa antena. Es una antena que hice un testeo añadiéndole un reflector y pude obtener ganancias que llegaban casi a los 12 dBi. Pero es un proyecto que de esa mejora que la voy a hacer luego. Lo que quería en esta ocasión era presentarte la calidad de cobertura que te va a ofrecer esta antena si logras realizarla con las instrucciones que te he dado. Recuerda que es importante suscribirte al canal JM Actualidades para que reciba estas notificaciones al momento de nosotros subir un contenido nuevo. Es probable que realice un directo donde hice el diseño y el análisis de esta antena para que ustedes vean su comportamiento. Si desean colaborar con este canal, pueden hacerlo a través de las supergracias que están disponibles, a través de la membresía del canal, como miembros del canal. Tu apoyo es importante. Y ya ustedes pueden ver la calidad con la que esta antena está recibiendo canales nuevos y los canales que ya habíamos recorrido. Fíjense. Así que yo lo invito a cada uno de ustedes a que realice este proyecto que realmente funciona 100%. No importa el lugar donde tú te encuentres. Con esta antena tendrás la oportunidad de disfrutar de televisión gratis, con una buena recepción y una gran cobertura de canales, que es lo importante. Así que sin más, nos despedimos en tu canal JM Actualidades. Dale un like si te ha gustado este contenido, suscríbete y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Hasta la vista. Gracias. Bye.